Y ya tengo el placer de tenerlo después de no sé cuánto tiempo, al presidente del Consejo Deliberante, Ricardo Villar. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Como vos decías, comentábamos, bueno, finalmente hoy sesionamos a la mañana, así que pudiste venir. Pudimos estar presentes, así que muchas gracias por la invitación. No, fueron varias, tengo por lo menos testigos que han sido varias, sí, pero que no se pudo, que no te daban los tiempos, que la campaña, que el consejo y las sesiones. Bueno, sesión en en el Consejo Deliberante hoy, en horas de la mañana. Por suerte sí te pude tener. ¿Cuáles han sido los temas? Porque hay temas bastante calientes y que hacen a la ciudad fundamentalmente. Lo que sucedió en esta audiencia pública de la MT con el tema del incremento del boleto fue realmente vergonzoso. Grupos políticos metidos e inclusive un alto dirigente de un partido minimizando los hechos cuando hay hasta policías heridos. ¿Cómo han tratado ustedes este tema en el Consejo? La verdad, muy preocupados, no solamente por lo que ha sucedido en la audiencia, que terminó porque no haya audiencia. Así es. Y esto agravó más la situación de una MT y de directivos de Saeta, que son funcionarios públicos, porque en definitiva no solamente manejan un servicio público, sino dinero público, y que terminan por no dar explicaciones concretamente. Nosotros los invitamos la semana pasada para hablar justamente en un marco institucional, para poder escuchar las razones del aumento, que obviamente estamos viendo cómo varían los precios. Yo creo que nadie desconoce esa situación. Obviamente. Pero era el momento de establecer claridad también cuánto dinero recibe de subsidio del Estado provincial, nacional. ¿Qué parte de los salarios de los choferes son pagados por el Estado, digamos? Y también los motivos de la decisión, por ejemplo, de poner dos precios de boleto en diferentes horarios. Sabemos que hay un proceso diferencial, por ejemplo, en ciudades como Buenos Aires u otras también, en donde hay diferencias por los tramos recorridos, por la longitud, digamos. Pero esto de poner un horario diferencial, bueno, eran todos aspectos que queríamos tratar, también expresarle nuestra preocupación. Nosotros permanentemente hablamos con los vecinos en nuestras visitas, sancionamos resoluciones, hablando del tema de la ampliación de los recorridos, muchos lugares donde no pasa el colectivo, hablando de... O las demoras, ¿no? Inclusive. Las demoras y, por ejemplo, la MT ha tomado una decisión de espaciar las paradas, sí. Entonces hay gente que tiene que caminar mucho y en lugares que por ahí son realmente corren mucho riesgo la gente. Entonces, bueno, hablar de estas cosas, y lamentablemente se ha sesgado esta posibilidad. Nosotros esperamos que no solamente los funcionarios de AMT, sino fundamentalmente quienes nos conducen políticamente, entiendan que no debe manejarse las cosas así, que se debe hablar, que se debe discutir, consensuar, y que deben darle explicaciones no a nosotros como concejales, sino fundamentalmente a la gente. A la gente se debe entender este tema. Así que bueno, esperamos, vamos a seguir trabajando en esa dirección, como te digo, para poder hablar y obviamente, como siempre lo hemos hecho, nosotros somos oposición al gobierno municipal y provincial, pero siempre lo hemos hecho respetuosamente, constructivamente y dentro de los canales institucionales. Este va a seguir siendo nuestra conducta. Y bueno, desde ya que obviamente no aprobamos las conductas de violencia y las conductas que terminan, como te digo, sesgando la posibilidad, aunque eran pocos, porque lamentablemente la gente ya poco cree en las audiencias, pero había gente que quería ir y hablar y expresarse. Al no ser vinculante, a muy poco le puede interesar, porque por más que hablen, no tienen ninguna... Es como que ya la decisión estaba tomada. Pero de todas maneras, había gente que quería hablar y que no lo pudo hacer.
Y creo que esto también es reprochable. Creo que esa es una forma de algunos sectores políticos de coartar la libertad de expresión. Y esto va fundamentalmente para aquellos que siempre están pendientes de la libertad de los trabajadores. Pero en este caso había trabajadores ahí adentro que querían expresar el por qué esto que les afecta a su bolsillo. Y lamentablemente esos sectores políticos fueron avasallando los derechos de esos trabajadores que estaban adentro. Entonces yo creo que no hay que pregonar una cosa y después hacer otra. Así es. Totalmente. Pero yéndonos un poquito con todo lo que esto que es el milagro. Este milagro que a nosotros nos encanta, que los salteños nos pone muy felices, también trae aparejado algunas situaciones que en este caso no solo tiene que verlo la municipalidad, sino también el Consejo Deliberante. Y nuevamente la proliferación de vendedores ambulantes. Sin duda que sí. El tema de la venta ambulante es un problema que ha crecido mucho. La ocupación de los espacios públicos, no solamente en el centro de la ciudad, que es un tema preocupante, sino también en muchos lugares que deberían ser, por ejemplo, espacios verdes en los barrios, para que la familia pueda concurrir y demás. Espacios de tránsito que terminan convirtiéndose en lugares de los mal llamados ambulantes, porque dejan de ser ambulantes para establecerse en un lugar. Yo he tenido la oportunidad de visitar ciudades como el caso de Mendoza, que tiene una intendencia radical de hace mucho tiempo, un dirigente muy importante radical, lamentablemente fallecido, ahora quien le sucedió, el intendente Suárez, y charlar y ver concretamente cómo en el marco de una ciudad también con una gran población, no vemos el paisaje este que tenemos acá. Y hablábamos con ellos y nos decían lo que pasa es que nosotros llevamos adelante dos políticas, digamos. La primera es que se entiende que el espacio público es de la gente, que no es de alguien, no es del más prepotente, no es del pícaro, no es del acomodado. Y segundo, una política activa para poder ofrecer oportunidades de trabajo a aquellos sectores que lo necesitan y en espacios que contrata el Estado municipal poder desarrollar estas ferias de artesanos o ferias de frutas y verduras en el marco de la ciudad. Acá lamentablemente no se ha seguido esa política y durante mucho tiempo se ha permitido que esto avance y obviamente va a ser difícil revertir esta situación. Porque ya está internalizado como un derecho. Exactamente. Como un derecho y lamentablemente hemos visto hace poquitito la agresión de gente que vende frutas hacia inspectores municipales. Días anteriores habíamos visto la agresión a una chica que fue a hacer un trámite, que paró y también tuvieron lo mismo. Así que bueno, va a haber que ponerse firme en ese sentido. Nosotros creemos que se puede contribuir. Nosotros hemos sancionado la creación de la Guardia Urbana Municipal, que es una policía de proximidad y una policía de prevención que muchas ciudades han aceptado. Un tema controvertido en su momento y hasta rechazado en el ámbito provincial, por ejemplo, por el ministro de Seguridad, y que ahora es una propuesta de campaña del candidato a presidente del Frente para la Victoria. Daniel Scioli ha pregonado y ha fomentado la instalación de las policías municipales en toda provincia de Buenos Aires y señala como uno de los ejes para poder disminuir la inseguridad. Así que bueno, espero que ahora nos pongamos de acuerdo y podamos avanzar. Yo he venido señalando la necesidad desde mi candidatura en el 2013, que era necesario que el municipio avance y trabaje en el tema de la seguridad. Así que creo que también desde ese punto de vista vamos a hacer un aporte en el ámbito municipal para, como te digo, recuperar, obviamente salvaguardando el derecho de los más débiles y poder ofrecerles otras oportunidades, pero poder salvaguardar los espacios, como te digo, para que la gente pueda moverse y no tener espacio en donde la gente ya no puede ni transitar. Totalmente. Si querés te menciono el tema del llamado Paseo de la Familia ahí frente a Juventud Antoniana. Obviamente es un tema muy controvertido también, porque ¿cómo hace la gente para transitar por ahí? Entonces tenemos que respetar estos derechos generales
la posibilidad. Pero que se comen unos choripanes exquisitos. Espectacular. Por eso te digo, tenemos que hacer el esfuerzo claro. para que se puedan compatibilizar ambas cosas. Y que la gente entienda que tiene un límite. Porque si no, como te digo, el comerciante en su afán, y más cuando le va bien y hace comidas ricas y demás, cree que puede tomar la vereda y prácticamente taparla, y esto no es así. Exactamente. Vos sabés que con todo este tema de los vendedores ambulantes, siempre se pensó en llevarlos a distintos espacios. Se les ha propuesto distintos lugares, pero como yo te decía, está tan arraigado el que yo soy dueño de este pedacito que no me voy a ir a donde me diga la municipalidad, sino donde yo quiero estar. Y relacionando eso con otros países y otros lugares donde tienen muchísimo turismo, tienen sus propios espacios. Vamos a Buenos Aires. San Telmo tiene sus ferias perfectamente identificadas. Córdoba tiene su feria artesanal totalmente identificada. Es un espacio, una plaza espectacular y funciona sábado, domingo y feriados. Entonces, ¿por qué acá la gente es tan reacia a acatar las leyes? Porque somos prepotencia, prepotentes, o porque decimos, bueno, está bien, yo necesito comer, lo cual nadie lo discute, pero no vaya sobre mi derecho. No, yo creo, mira, yo tuve la fortuna a lo largo de mi vida de poder vivir en diferentes lugares en el país. Y te puedo asegurar que precisamente el salteño no es prepotente, digamos. No es ni prepotente, ni violento. En realidad lo que se trata es de establecer conductas y ser firme en el control. Si yo transmito permanentemente un mensaje desde el Estado, desde el gobierno, que no controlo eso, o que fomento a través de determinadas circunstancias políticas la presencia de algunos sectores en desmedro del otro, obviamente pasa lo que ha ocurrido en la ciudad. Yo creo, como te digo, que este es uno de los desafíos que tiene Salta, el intendente que ha avanzado sobre muchos aspectos y sobre otro se va sin poder resolverlo. Este es uno de ellos, por lo tanto tenemos el desafío, como te digo, de contribuir a ese orden. Obviamente hay muchísimas experiencias y acá en Salta hay una. La Feria de la Balcarce es una feria que funciona, es más, ha crecido, se ha expandido y demás, pero la gente sabe que trabaja un determinado día, en un determinado horario, bajo determinadas condiciones y se terminó. Lo mismo tenemos que lograr en otros puntos de la ciudad y la persona que no cumpla con las disposiciones, obviamente tiene que el Estado actuar con energía para que se entienda de que la calle, el espacio, la ciudad no es del prepo, no es del más violento, porque estamos viendo de que eso es lo que parecería ocurrir. Entonces el prepo es el que se para en una esquina y el que viene a sacarlo le pega y demás. Bueno, para eso está el Estado y el gobierno, para corregir esas cosas. Totalmente. ¿Cómo es la convivencia? Porque nos quedan poquísimos minutos. ¿Cómo es la convivencia con los distintos bloques? ¿Es armónica dentro del Consejo? ¿Hay rispideces con algunos bloques? No, la verdad que es una convivencia. Cuando nosotros asumimos y la existencia de un bloque trotskista de 9 concejales, bueno, muchos auguraban que el Consejo ni siquiera iba a sesionar, pero hemos logrado establecer una armonía, una discusión que obviamente muchas veces es ríspida, muchas veces se eleva en el tono y hasta muchas veces hay agresiones de tipo personal que la verdad que yo no comparto. Obviamente. Pero se entiende que después de eso, concretamente para tomar las decisiones se vota y se respetan en definitiva las mayorías. Y fíjate que la gente identificó eso y con su voto eligió un consejo para el año que viene que todavía es más plural, porque se incorporan 2 bloques políticos que hoy no existen. Todos los bloques que hoy están van a seguir estando, algunos con mucha menor representación, pero se incorporan 2 bloques más, la Unión Cívica Radical y el PRO, que no tenían representación en el Consejo y que obviamente van a exigir
que cualquiera de los temas que se trate requieran de la vista, del control y también de la participación y del consenso de muchos, que creo que es la esencia de la democracia, que las cosas que decidamos tengan justamente la vista, la participación, la visión crítica de quienes en definitiva hacen la oposición a un tema, pero que se haga de forma constructiva. Totalmente. Vos mencionaste el PRO. El PRO no está en sus mejores momentos en el orden nacional. Todo esto que ha sido una embestida hacia Fernando Niembro, lo cual, conforme a lo que se conoce y que está en manos de la justicia, sería tal como se ha relatado en algunos medios de comunicación. Vos sos un hombre político. ¿Cómo ves que pueda estar la gente con los candidatos del PRO en estos momentos? Yo creo que hay un reclamo de toda la sociedad respecto al tema de la transparencia. Las explicaciones que ha dado Niembro no han sido para mí nada satisfactorias. No solamente digo yo, el mismo Jorge Lanata, el mismo Longobardi, que son periodistas, que hacen permanentemente oposición, tienen una mirada crítica sobre los temas, también han tenido una mirada, pero tremendamente firme en esta cuestión. Yo creo que hay que ser más enérgicos y ser más contundentes. Cuando hay una conducta de esta naturaleza, evidentemente no se la puede tolerar. Y creo que las explicaciones, vuelvo a insistir, no son nada satisfactorias. Decir simplemente estoy a disposición y no ser claro en explicar las cosas, creo que obviamente a la gente no le satisface y por lo tanto creo que eso, en ese sentido, una bandera que queda lesionado el PRO, que hizo tanto junto a la Unión Cívica Radical, obviamente de este tema una bandera, que insisto, coincidimos, es necesario marcar un camino de transparencia. De hecho, nosotros hemos tenido el desafío en el Consejo de generar apertura, de manejar los fondos con más transparencia de lo que venía haciéndose, y bueno, hay que seguir en esa dirección. De ahí los conductores de ese espacio deberán decidir qué decisión toman a futuro, pero yo creo que la gente no está nada contenta. Totalmente, yo creo que al contrario, ¿no? Esto resta bastantes puntos a Cambiemos para las próximas elecciones. ¿Vos vas a volver a asumir? Yo tengo, obviamente... ¿Otro mandato? Sí, claro. He sido electo. Gracias a Dios la gente nos dio el apoyo como para ser la lista más votada. Obtuvimos un triunfo muy importante en Capital. Hubo un triunfo muy resonante en el año 2013 que fue como una sorpresa para todo el mundo, que permitió que haya 9 concejales de un espacio en el caso del Partido Obrero y por lo tanto la gente les dio una responsabilidad. En este caso, nuestro espacio político también obtuvo 9 bancas y ahora tenemos la enorme responsabilidad de acompañar un proceso de cambio en el municipio. Así que sí, estamos asumiendo de nuevo, pero como siempre digo, eso va a ser en diciembre. Todavía queda mucho tiempo para cumplir con lo que uno pregonó y prometió en las elecciones del año 2013. Queda un tiempo importante todavía, queda una gran parte de septiembre, de octubre, de noviembre, que obviamente seguimos haciendo y seguimos tratando temas que son cruciales como para la gente. Hoy tuvimos el informe sobre el tema de la fiebre chikungunya y toda la amenaza que significa y lo que el municipio debe hacer. Y otros temas, el tema del boleto, el tema del precio del GNC, van a seguir siendo parte de nuestra agenda. Pero por supuesto, porque son temas que hacen al día a día de un ciudadano. Ya para finalizar, Ricardo, te meto en un tema que es internacional, realmente. Yo he comentado al comienzo todo esto que está sucediendo les dicen refugiados, para mí son inmigrantes. Si quieren, le pongamos inmigrantes refugiados, como quieran. Pero todo esto que está sucediendo en Europa, ¿cómo lo analizan desde tu espacio político? ¿O vos particularmente? Yo en particular, primero, con una gran pena, una gran tristeza, que alguien no pueda vivir en su país, yo creo que es lo peor que le puede pasar a una persona. El destierro, el tener que irse por una causa política, por cualquier tipo de causa. Político-económica. Creo que es tremendo. Y tenerse que ir por la guerra, tenerse que ir por la violencia, realmente genera un panorama
en donde hay evidentemente una comunidad internacional que mira esto con mucha preocupación. Y bueno, auguro justamente conductas de solidaridad, auguro y pretendo acciones como las del Papa Francisco, sí, de que se entienda de que todos tenemos que abrir nuestros corazones. Como Consejo Deliberante hay un proyecto presentado para poder trabajar en esa dirección, obviamente desde la distancia, pero también entendiendo de que hay una comunidad, la Unión Siria Libanesa, sí, a la que tenemos que acercarnos, ponernos a disposición y tratar desde aquí de acompañar, aunque sea un pedacito de esa crudísima realidad que viven todos esos países. La violencia debe ser desterrada, pero lamentablemente vemos que hay grupos de violentos que hacen de la guerra verdaderamente una forma de existencia y de vida, y que pagan el pato concretamente, no solamente mayores, sino obviamente los niños, como esa imagen que obviamente nos destrozó. Total. El día que yo vi esa imagen, ya soy abuelo, honestamente me destrozó. Ver esa situación es realmente la imagen de una cara del mundo que verdaderamente es una lacra. Totalmente. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado acá. Al contrario, gracias a vos, como siempre, un gusto. No, por igualmente. Favor. Vamos a tratar, aunque sea de terminar más temprano para otras veces poder venir. Exacto, si no, que te rescate la gente de prensa. Le damos la tarea a Violet, te saque del recinto y te traiga. Muchas gracias, de verdad, siempre un gusto poder venir a hablar contigo sobre diferentes temas. Gracias, muchas gracias igualmente.